Hola, mi nombre es Esteban Marín Gómez Mi nombre es Gustavo Cardona García. y nosotros somos estudiantes de décimo semestre de licenciatura en literatura de la Universidad del Valle. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar específicamente de dos grandes obras del siglo XX que se encuentran enmarcadas o relacionadas con la Revolución Mexicana. Bueno, en primer lugar tenemos la novela de Mariano Zuela, Los de Abajo, que fue publicada en 1915. Y por otro tenemos la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo, que fue publicada en 1955. Bien, la novela Los de Abajo de Mariano Suela cuenta sobre la formación y vicisitudes de un grupo de revolucionarios liderados por Demetrio Macías, quienes estaban siendo perseguidos por el gobierno y por los federales. Bueno, y la novela de Pedro Páramo nos cuenta la historia de Juan Preciado, un hombre que cumpliendo la promesa de su difunta madre de buscar a su padre, Pedro Páramo, va a un pueblo mexicano llamado Comala. Allí se entera que la mayoría de los que viven allí se llaman Pedro y que son sus hermanos y que es un pueblo fantasma. Bueno, bien, podemos decir que ambas novelas están enmarcadas dentro de lo que sería la novela de la Revolución, teniendo en cuenta que el contexto que manejan ambas es el de la Revolución Mexicana, que tuvo pues lugar entre 1910 y 1924. Partiendo de la Revolución Mexicana como un tema que entrelaza a estas novelas, se puede hablar de que Los de Abajo, novela de Azuela, relata fielmente hechos sucedidos en esto, ya que el mismo escritor sufrió y vivió en carne propia los hechos de esta revolución, y tal como se cuenta. Bueno, la Revolución Mexicana como fenómeno, o sea, que es tenido en cuenta, bueno, y del cual parte esas novelas, más que todo la de Mariano Zuela, pues, o sea, a través de esto se puede hacer como una comparación, o sea, o haya una diferencia, y es como en el tiempo que están enmarcadas. Vemos que la de Mariano Zuela, Los de Abajo, es antes o sea, inicia, o sea, nos muestra el inicio de la revolución. En cambio, la de Juan Rulfo, Pedro Páramo, es después de la revolución. Sin embargo, podemos también notar que a través de los personajes, lo que se cuenta de esos personajes fantasmas, se nos pueden contar rastros de la revolución. O sea, Pedro Páramo vendría siendo como la historia de esas secuelas, de lo que dejó en sí las guerras vividas en la revolución. Bien, entrando como a la temática comparativa entre estas dos obras del siglo XX, podemos decir o asegurar también que Los de Abajo contempla o tiene un sistema cronológico en el cual el tiempo y los sucesos van transcurriendo uno tras otro, lo cual no se ve y no se considera en Pedro Páramo, ya que su historia está basada principalmente en recuerdos. En términos comparativos y en relación al análisis de las dos obras, cabe resaltar que la novela Los de Abajo tiene una narración en cuanto al hecho objetivo y Pedro Páramo no. O sea, los hechos mencionados o relacionados en los de abajo pueden ser em, justificados a través de la historia. Para seguir con la comparación entre las dos novelas, aludimos al criollismo, que es como un alejamiento del cauce modernista de los narradores en el siglo. Vendría siendo también como un primer regionalismo.
El fin del criollismo es destacar lo autóctono, lo local y y lo regional. Bueno, esta categoría la podemos hallar en la novela de Los de Abajo. En muchas partes de esta trama que nos presenta el libro, vemos las costumbres de las comunidades, bueno, a las que asisten este grupo revolucionario. Vemos lo de la siembra, el maíz. em, Esta búsqueda de lo nacional, de lo autóctono, se puede hallar presente en los apartados, bueno, en la mayoría de la novela, pero más que todo en los apartados donde vemos que muestran esas prácticas de las pequeñas comunidades o esos pueblos en los que se habla de la siembra, el maíz como fuente importante de la subsistencia de estas personas. Se habla, bueno, de los procesos que se emplean en el maíz, en la siembra, bueno, y otras formas de sustención para la vida. Teniendo en cuenta los comentarios realizados por Carlos Fuentes en su texto La Ilíada Descalza, en el cual hace mención a la novela Los de Abajo de Mariano Zuela, menciona que la naturaleza del texto podría encasillarse dentro de lo que se conoce como el relato épico. Ya sabemos pues que el relato épico es un texto en el cual se habla en relación al contexto de la guerra y principalmente sobre las acciones de un personaje prestigioso para cierta comunidad. O sea, viendo en términos de esa comparación, en la novela Los de Abajo, Demetrio Macías es el personaje que en todo el mundo de la historia es quien más prestigio tiene, en la medida que es el que después de salir de su tierra, de su casa, dejar de su familia, su esposa, sus hijos, em, recorre un camino hasta llegar a ser general. Eso en un transcurso de lo que en la misma novela son 2 años. Bien, el relato épico también puede ser aplicable al libro de Juan Rulfo Pedro Páramo, en la medida que Juan Preciado podría verse como un héroe que debe partir de un pueblo a otro en pro de conseguir algo. O el mismo Pedro Páramo, digamos que es una figura representativa de lo que es el pueblo, de lo que es Comala. Una de las características del género épico es estar plagado de ciertos elementos sobrenaturales, como ciertos personajes míticos que se presentan en la narración. En Pedro Páramo es concebible que se presenten los personajes como fantasmas, dando como ese rasgo sobrenatural y místico al texto, a la obra. Bien, nuevamente en pro de generar una comparación entre estas dos obras, en la medida del género y del relato épico, es importante hablar del legado histórico y cultural del texto en sí. Ya como se ha comprendido con diferentes textos que, por ejemplo, los griegos dejaron ciertos elementos de su propia tradición, estas dos novelas nos presentan rasgos importantes de lo que fue la Revolución Mexicana en su tiempo. Una, en la medida de cómo los hechos se sucedían en diferentes aspectos de la sociedad, y el otro mostrándonos los resultados de esa misma guerra, de esa misma revolución, lo que dejó esos encuentros y esas muertes entre los revolucionarios y los federales. Acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía. El propósito del criollismo, bueno, la intención, la de retratar y rescatar las costumbres populares, lo podemos también evidenciar en esta novela,
la de los de abajo, cuando se nos presentan los personajes como Camila o la mamá de ella, como cuando ella se comunica con los demás personajes. Vemos ese modo de hablar, o sea, ese tipo de lenguaje. Como por ejemplo cuando le dice, oye, Curro, yo quería decirte una cosa. La delita, pa. Bueno, esas formas, o sea, esas terminaciones, bueno, o esas abreviaciones que utiliza ella en el lenguaje, pa qué, pos, pa, o sea, son retratadas en la historia, bueno, a modo de rescate de esas costumbres populares. Se puede decir entonces que uno de los propósitos del criollismo es tratar bueno, de rescatar y darle lugar a esos sectores que han sido excluidos, bueno, que no han tenido muy en cuenta en las narraciones literarias, sectores populares, esas regiones en las que se pueden hallar todas esas costumbres como las que les mencioné sobre la siembra de maíz, todos esos procesos que se les de elaboración que se les aplica a estas siembras y al maíz, cuando se habla de para crear tortillas, bueno, que son una de, bueno, de los alimentos tradicionales en las regiones de México. Uno de los temas, bueno, o dimensiones que se tratan alrededor del criollismo literario es el cuestionamiento a la forma de gobierno. Y esto lo podemos hacer, bueno, se hace evidente en la novela Los de Abajo, bueno, a través del fenómeno de la Revolución Mexicana. Vemos que es, bueno, que en los ideales de la revolución, que eran pues, o sea, mm, tratar de mejorar las condiciones de vida de las personas y, o sea, y cambiar la manera en que se estaba gobernando el país. En el criollismo hay una finalidad sociológica, puesto que los textos de los escritores que se enmarcan en el criollismo pueden ser una especie de documento sociológico de un momento histórico. En el caso de la novela Los de Abajo, puede ser la Revolución Mexicana. Esta novela se aferra a los verdaderos acontecimientos en la Revolución Mexicana. Esto la convierte en un certero referente para acercarnos a uno de los momentos importantes en la historia mexicana. Después que terminó una cruel batalla y la tropa abandonó su campamento,